Saludos, mi nombre es Angie Escalante, dirijo el programa de servicios de empleo internado de la Universidad Politécnica. Hoy estaremos conversando sobre lo que es el manejo de tiempo. Muchas veces nos hemos visto que nosotros mismos nos hemos dicho que no carecemos de tiempo. Me faltó X o cual cosa porque realmente no tuve el tiempo para poder completar X tarea. Hoy estaremos conversando sobre aquellos factores que nos roban el tiempo, cómo podemos manejarlo efectivamente y definitivamente qué es el tiempo. Jim Rohn, el motivador estadounidense, empresario, nos dice: el tiempo definitivamente es sumamente valioso. Podemos tener el dinero, pero el dinero no necesariamente compra ese tiempo. En muchas ocasiones nos sentimos agobiados, no sabemos qué hacer, sentimos muchas presiones y eso definitivamente afecta todo nuestro entorno. Eso significa que debemos mejorar o trabajar adecuadamente con lo que es el manejo de tiempo y todo lo que eso envuelve. ¿Qué es el tiempo? El tiempo está compuesto del pasado, del presente y del futuro. El tiempo fue creado por nosotros mismos, por los seres humanos, para establecer una estructura, para tener una sociedad organizada y para que nosotros mismos podamos organizarnos mejor en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Tenemos también a Tim Ferriss. Tim Ferriss, empresario, escribió el libro La semana de 4 horas. Tim Ferriss en su libro establece lo siguiente: ¿cómo vamos a manejar el tiempo si realmente estamos faltos de establecer prioridades? La falta de tiempo es falta de prioridades. Tim Ferriss en su alocución y dentro de su libro establece que es importante establecer estructura, es importante establecer prioridades. En la medida que nosotros establezcamos una estructura y unas prioridades, eso nos permite llevar una vida mucho más tranquila y nos permite cumplir con todas las que son nuestras responsabilidades en las diferentes partes de nuestra vida. Así que, ¿de cuánto se compone el tiempo? Es necesario saberlo. El tiempo se compone de 24 horas, 1440 minutos, 365 días, 12 meses al año, 7 días a la semana. Ni más ni menos. A veces decimos, estoy robando tiempo o estoy comprando tiempo. No hay nada más lejos de esa realidad. Ni se compra tiempo, ni ganamos tiempo. El tiempo es una estructura. En muchas ocasiones ese pensamiento lo que hace es que nos limita y a veces redunda en que cuando los resultados no son los que esperamos, definitivamente estamos con una tensión que nos lleva a manejar inadecuadamente todo lo que es nuestras tareas diarias. Entonces, hay unas preguntas que tenemos que considerar en términos de lo que es el manejo de tiempo. Primero, para poder establecer estructura, para poder establecer lo que es una organización adecuada para manejar el tiempo efectivamente, tenemos que preguntarnos qué es lo importante, qué realmente es importante para mí, qué es importante en términos del trabajo, en términos de la familia. Así que esa primera pregunta nos lleva a establecer o pensar en el principio de Pareto. La regla de Pareto es la regla del 20-80, donde el 20 son las actividades que tenemos que realizar. El 80% es el resultado de las acciones que nos llevan a completar esa tarea. Así que, en la medida que nosotros podamos establecer una estructura adecuada en términos de prioridades y de esas actividades, los resultados serán de beneficio para nosotros en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida.
La segunda pregunta que tenemos que hacernos para poder establecer un buen manejo del tiempo es: ¿cuáles son las actividades que realmente añaden valor a mi persona, a mi entorno? Así que, en ese sentido, sugiero que se haga una lista de esas prioridades. Una vez se haga esa lista, entonces podemos identificar cuáles no añaden valor, que sí añade valor y trabajar sobre eso. Tercera pregunta que nos hacemos: ¿cómo entonces puedo añadir valor a lo que yo hago? Esto significa que tenemos que organizar nuestra vida, nada más lejos de la realidad. Tenemos a Brian Tracy. Brian Tracy es una persona que ha estudiado sobre lo que es el manejo del tiempo. También es empresario y se distingue por conversar y por llevar presentaciones sobre cómo ser efectivos en términos a este tema. Igualmente, Brian Tracy nos sugiere establecer lo que es el principio de Pareto. ¿Por qué? Porque en la medida que establezcamos estos principios, se van a redundar en resultados. El 80% de los resultados nos lleva a un 20% de efectividad en el término del manejo del tiempo. Entonces, ¿cómo mejorar y manejar efectivamente ese tiempo? Primero, tenemos que entonces establecer unas prioridades, definirlas claramente. Sugerencia: vamos entonces a desarrollar una tabla donde identifiquemos actividades familiares, actividades personales y el trabajo. Luego de establecer esa lista de prioridades, entonces vamos a identificar cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos lograr en cada una de ellas. Y una vez identifiquemos qué queremos lograr en cada una de esas áreas, entonces establecemos un plan de trabajo para poder alcanzarlas. Definitivamente esto no está escrito en piedra. Estas son unas listas que hay que revisar, porque las prioridades en muchas ocasiones cambian. Por X o Y razón, las prioridades cambian. Pero por lo menos nos dan un norte, nos dan una guía y nos dan una estructura para poder guiarnos. Así que, en la medida que trabajemos estos aspectos, nos van a permitir tener una vida mucho más tranquila y definitivamente una mejor calidad de tiempo y de lo que es todo nuestro entorno. Tracy también nos dice que establezcamos una lista donde el primer aspecto que pongamos en esa lista es qué tareas requieren menor esfuerzo. Y la 10ª tarea es qué tareas requieren mayor esfuerzo. Una vez nosotros establezcamos cuáles son esas tareas, podemos entonces evaluar nuevamente para que podamos establecer como prioridad de eso que requiere menos esfuerzo, pero con mejores resultados. Potencialmente, esa lista va a sufrir una reestructuración porque en esencia lo que necesitamos es mejores resultados en el menor tiempo. Por otro lado, tenemos como otra de las recomendaciones para manejo de tiempo lo que es la matriz de Eisenhower. Eisenhower fue el presidente número 34 de los Estados Unidos. Dentro de las múltiples responsabilidades que tuvo Eisenhower, él necesitó organizarse, establecer unas estructuras que le permitieran cumplir con todas sus responsabilidades y determinar de esas responsabilidades cuáles requerían prioridad sobre otras. Así que en esa matriz de 4 cuadrantes, él estableció que su primer cuadrante era actividades que eran urgentes, pero no urgentes e importantes. Así que esas actividades eran indelegables. Eso no se podía cambiar.
En nuestro diario vivir tenemos igualmente ese tipo de actividades. Tenemos reportes que entregar, tenemos presentaciones que realizar. Así que es necesario establecer e identificar cuáles son esas tareas. El segundo cuadrante, no urgente, pero sí es importante. En esto podemos poner ejemplos nuestra vida, nuestra persona. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones delegamos probablemente una cita médica, que no es necesariamente urgente, pero sí es importante. Así que el participar de una cita médica definitivamente requiere una organización, establecerlo dentro de un orden de prioridades. Tenemos el tercer cuadrante, urgente, pero no importante. Estas son actividades que podemos delegar o podemos hacer más tarde, que si no lo hacemos no necesariamente va a tener un efecto o un impacto mayor en nuestra vida. Como por ejemplo, contestar correos electrónicos. Así que estas actividades pueden entonces participarlas o hacerlas en un momento más adelante. Y tenemos actividades que realmente no son urgentes y no son importantes. Estas son actividades que definitivamente podemos eliminar. Que si no lo hacemos, tenemos el mismo resultado. No pasa nada. Como por ejemplo, sentarnos 4 horas a ver un programa por Netflix. Así que podemos delegar este tipo de actividad. Los ejemplos anteriormente presentados, como el de Brian Tracy y como la matriz de Eisenhower, nos ayudan a crear esa estructura, nos ayudan a poder establecer nuestras prioridades y nos ayudan a poder organizarnos. Nos permiten ser mucho más productivos. En este sentido, ya identificamos qué potenciales tareas podemos delegar. Pero entonces vamos a enfocarnos en aquellas tareas o aquellos momentos del día en que somos productivos. Definitivamente es necesario identificarlos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de producción en X horas del día. Como por ejemplo, tenemos personas que son completamente efectivos durante la noche, tarde o noche. Tenemos personas que son mucho más productivos en horas de la mañana. Esto es bien necesario identificarlo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a trabajar esa cantidad de tareas que tenemos como importantes en los momentos que somos mucho más productivos. Y aquellas tareas que no requieren tanta atención, pues entonces la vamos a dejar en un periodo del día donde quizás nuestro nivel de producción es mucho menor. Así que estas son unas estrategias que nos permiten a nosotros identificar cómo podemos organizarnos, cómo podemos estructurarnos de manera que quizás en un momento del día podamos trabajar aquellas tareas que realmente son necesarias que nosotros completemos en un momento específico. Y, como bien comentamos anteriormente, aquellas tareas que realmente no añaden valor, pues entonces o las delegamos o las eliminamos. Nos llegó la pandemia. La pandemia que nos ha vuelto la vida al revés. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que mover a trabajar de manera remota. Muchos estaban adaptados a ese sistema. No necesariamente todos estaban adaptados al mismo. Esto requirió unos cambios increíbles. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a organizar nuestro tiempo para poder entonces ser productivos y cumplir con todos nuestros compromisos? En ese sentido, se sugiere lo siguiente: prestar atención a los detalles. Es importante establecer prioridades. ¿Por qué? Porque es la forma de estructurarnos. ¿Cuántas veces en este proceso de trabajar remoto nos hemos visto en la situación de que trabajamos periodos completamente prolongados? Se nos olvida hasta comer. Pensamos que tenemos que trabajar sábados y domingos. ¿Haríamos eso mismo
en un momento normal o regular de trabajo, nada ha cambiado, simplemente que el lugar donde trabajamos se trasladó. Así que en ese sentido, vamos a tratar de establecer las mismas estructuras, establecer prioridades, identificar cuáles son los momentos que realmente somos más productivos. Vamos a identificar cuál es el horario o el lugar que vamos a estar trabajando. Vamos a envolver a nuestra familia, si es que dentro de nuestro hogar, en esos periodos, tenemos otros miembros de nuestra familia con nosotros. Vamos entonces a establecer e indicar que en estos momentos estamos trabajando y de establecer límites, de manera que entonces ese trabajo no se vea afectado. Establecer horarios de comida y establecer horarios de salida. Esto nos va a permitir a estar mucho más relajados, cumplir con las actividades diarias de trabajo y nos va a permitir entonces ser mucho más productivos en todo nuestro proceso. Les comparto un video de TED. Este video nos permite hacer un resumen de lo que hemos estado discutiendo y en términos de lo que es el manejo del tiempo. Así que los invito cuando estén en sus casas que puedan conectarse para que entonces puedan ver este corto video y puedan tener un resumen de lo que hemos estado discutiendo hasta el momento. Entonces, como pensamientos finales, les comparto lo siguiente. El día solamente tiene 24 horas, ni más ni menos. No podemos comprar el tiempo. Así que los invito a hacer un buen uso de este tiempo, establecer estas prioridades. Cada minuto cuenta, cada minuto es importante. Así que tenemos que identificar elementos que nos distraen para poder eliminarlos y poder incrementar la productividad y ser mucho más efectivos con todo lo que envuelve nuestra vida, tanto familiar, personal, como laboral. Esto nos va a permitir estar enfocados, estar organizados, tener una buena ejecución y definitivamente como resultado manejar adecuadamente el tiempo. Aquí les comparto mi información de contacto, de manera que de tener alguna duda, alguna pregunta, tienen la información de cómo conectarse o cómo comunicarse conmigo. Estoy a sus órdenes y les deseo lo mejor. Buen día.